¿Qué tal? Buenas noches, soy María Camila Orozco, bienvenidos a Zona Franca. La crisis económica del Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá ocupó los titulares de los últimos días cuando la administración distrital en cabeza de la alcaldesa Claudia López aseguró que sin una inyección de recursos, Transmilenio dejaría de funcionar en 1 o 2 meses. Una alerta que se da, dicen, por la baja demanda durante el año 2020, producto de las medidas de confinamiento y una recuperación lenta en lo que va de este año. En caso de no ser aprobados los recursos en el Consejo de Bogotá, la dificultad será la suspensión de la operación a finales del mes de agosto o principios de septiembre. Pues desde varios sectores políticos han salido voces de críticas y a favor de esta solicitud de rescate al sistema para el que se requeriría que el Consejo de Bogotá autoricen, escuchen bien, una adición de presupuesto de 1.15 billones de pesos. También hablaremos de la decisión del Estado colombiano de expulsar a una ciudadana alemana que ingresó al país con visa de turista y que se unió a la primera línea en Cali. Bienvenidos, entramos en Zona Franca. Sobre este tema puntual, los petristas le dicen a la administración de Claudia López que está cañando, que no hay posibilidades de que si no se le inyecten esos 1.15 billones de pesos, que mal contados son unos 350 millones de dólares a Transmilenio, dejará de operar a finales de agosto, principios de septiembre. Pues hemos invitado al concejal de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también, que dijo que la alcaldesa debía decir la verdad para recuperarse ante la opinión pública. Pues esta noche hemos hecho una invitación especial para hablar de este tema que por supuesto preocupa. Saludo al concejal Carlos Carrillo, bogotano, diseñador industrial de la Universidad Nacional con maestría en Arte y Diseño de la Universidad Don Juan de Shanghái. ¿Lo dije bien, concejal? Don Juan. Don Juan de Shanghái. Bienvenido a Zona Franca. Muy buenas noches, un gusto de estar acá. Hace bastante tiempo que no venía y estoy muy complacido de estar nuevamente acá en el estudio de Zona Franca y en la presencialidad nuevamente. Para nosotros es un gusto, usted es nuestro segundo invitado en la presencialidad. También nos acompaña la concejal Lucía Bastidas, comunicadora social y periodista con maestría en Ciencias Políticas y especialización en la alta dirección del Estado, que fue asesora también de la Gobernación de Cundinamarca y de la Comisión Nacional de Televisión. Concejal, bienvenida a Zona Franca. Gusto estar aquí en Zona Franca, en desventaja porque estoy desde la casa y me gustaría también estar en estudio, pero bueno, aquí estamos listos a hablar de Transmilenio. Pues a usted muchísimas gracias, seguramente tendremos oportunidad para que nos acompañe aquí en estudio. Comienzo con el concejal Carrillo para preguntarle, concejal, ¿qué de cierto hay que si ustedes desde el Consejo de Bogotá no aprueban este presupuesto que está pidiendo la alcaldía de Claudia López, Transmilenio va a dejar de funcionar en 2 meses? Eso es una mentira categórica y yo tengo que decirlo con todas las letras. Es falso. La alcaldesa Claudia López está chantajeando al Consejo de Bogotá y no hay otra palabra en el castellano para describir esto. Es un chantaje. El servicio no se va a parar y la alcaldesa decidió generar pánico en la población, amenazando sobre todo a las personas más vulnerables que utilizan el sistema de que esto se iba a parar. Eso no es verdad. Aquí la alcaldesa tiene que respetar al Consejo porque es a la corporación a la que le está pidiendo autorización para esos recursos y al menos respetar el trámite, la ley y el manual, el reglamento del Consejo. Es que esto realmente es increíble cómo realmente el secretario de Gobierno, por ejemplo, él cree que el Consejo le pertenece, él cree que él es el que manda allá. Y yo creo que lo que está haciendo la alcaldesa es una equivocación, no solamente por el fondo del proyecto, que es bastante malo, sino por la manera en que está maltratando al Consejo de la ciudad. Yo entiendo la confianza que la alcaldesa se tiene, porque la alcaldesa, al igual que han hecho todos los mandatarios antes que ella, tiene al Consejo comprado, tiene al Consejo arrodillado con mermelada, con puestos, con esa vieja forma de hacer política, porque resulta que Claudia López resultó ser una verdadera decepción. Aquí no hay nada de alternativo, aquí no hay nada de diferente. Claudia López es tan manzanilla como fue Samuel Moreno, como fue Enrique Peñalosa, como fueron todos los que la precedieron.
Y el Consejo sigue funcionando lamentablemente en esas mismas lógicas de no dar los debates con argumentos y con rigurosidad, sino simplemente votar alineados con la administración que les da los puestos con los que después se hacen elegir. ¿Cómo lo ve usted, concejal Bastidas? Oye, jugador 1, ¿crees estar listo para esto? Únete a Valorant y juega como uno de los agentes de todo el mundo, mezclando disparos en primera persona, poderes sobrenaturales y cientos de estrategias para construir un poderoso equipo y arrasar a tus oponentes en un juego de disparos estratégicos sin igual. Entre más sabes cómo funciona, más divertido se pone. 2 equipos, 5 jugadores por equipo, 13 rondas para ganar, una sola vida por ronda. Defender y atacar un punto. Gana dinero durante la partida y gástalo comprando armas, escudos o habilidades. Los amigos te cubrirán la espalda. Para ganar, los jugadores necesitan trabajar juntos y jugar con un grupo de amigos siempre es la mejor manera de divertirse y coordinar acciones simultáneas contra el equipo enemigo. Los compañeros y el trabajo en equipo son los pilares de Valorant. Todos los roles son importantes y necesarios para ganar. No lo olvides. Demuestra tu habilidad. Si confías en tus habilidades y tienes una interacción sólida con el resto de tu equipo sin importar con quién juegues, entonces el competitivo está aquí para probar a jugadores como tú. Los rangos en Valorant se componen de diferentes grados. Ganar partidas o tener un rendimiento excepcional les permitirá a los jugadores subir y alcanzar el punto más alto de este modo altamente competitivo. En resumen, si quieres un juego dinámico y lleno de tácticas y estrategia, caracterizado por agentes únicos con habilidades, historias, personalidades y estilo de juego, basado en el trabajo en equipo, donde importan la habilidad y la cooperación, entonces Valorant es el juego para ti. Descarga el juego y juega gratis. Encuentra tu estilo único en Valorant. ¿Despertaste con ganas de probar un nuevo estilo? En Google seguro encuentras algo increíble. Este me encanta. Buscamos cómo hacerlo. Ahora puedes escoger la parte del video que necesitas. Oye, qué buen look. Pasaste la 4, ¿verdad? Ok, no quedó. Bueno, es una necesidad salvar a Transmilenio. Yo estoy de acuerdo que la alcaldesa Claudia López, cuando lanzó el rescate social, jamás habló de los problemas que tenía Transmilenio, pero el transporte público esencial es necesario. Soy defensora de Transmilenio. 2,5 millones diarios de viajes se hacen de Transmilenio y por eso es hiper necesario que lo aprobemos. Yo creo que, claro que hemos visto el cambio de discurso de algunos que eran contradictores de Transmilenio, pero han entendido la necesidad de que tengamos transporte público para los ciudadanos. El que ha sido más afectado en la pandemia, el que ha sido afectado por el vandalismo en el marco de las protestas no pacíficas que también se han dado en la ciudad, y yo creo que el Consejo de Bogotá va a ser consciente, la Comisión de Hacienda, donde hemos dado un debate público, abierto, donde se le ha explicado a todos la necesidad de que salvemos Transmilenio. Otra discusión es si Claudia fue sincera, si Claudia lo dijo a tiempo, si Claudia no lo dijo a tiempo, pero aquí está en juego el transporte de 2,5 millones de viajes diarios que hacen los ciudadanos, sobre todo del estrato 1, 2 y 3. Claro, sí. Concejal Carrillo, yo conversaba con usted hace algunos minutos y le preguntaba si era o no tardía, porque la concejal Bastidas me da pie para preguntarle a propósito de eso, si la administración distrital, más allá de ser sincera, anunció esto, si es cierto, de manera tardía. Yo quisiera mostrar esta gráfica, no sé si de pronto la pueden enfocar, es que está un poco arrugada, pero No es que se me ve. parece muy importante mostrar la gráfica. Si la podemos acercar un poquito. Esta es la curva del déficit en los últimos 10 años. Como ustedes pueden ver, fue ascendente. Aquí primero tenemos que decir que esto comienza con el gobierno de Samuel Moreno, con la decisión del SITP, que fue una pésima decisión. Y la entrada en funcionamiento. Mal empezó el CIP. Sí, tanto en el gobierno de Petro, donde empezó la fase 3 de Transmilenio, como el SITP, el déficit empezó a crecer casi que exponencialmente. Hay una baja
en la alcaldía de Enrique Peñalosa, eso yo lo debo reconocer, baja el déficit, pues porque Peñalosa es un salvaje que le subió 600 pesos al pasaje en 4 años. Pero sí hay una baja en el déficit. Y luego, en el 2019, empieza a subir nuevamente, pero de una manera escandalosa. Y era obvio que ante la crisis de la pandemia el déficit iba a aumentar exponencialmente, porque los buses siguieron rodando, las rentabilidades de los privados siguieron en la misma magnitud, que es exorbitante, y el recaudo se cayó. Entonces yo quiero dar unas cifras rápidamente sobre lo que nos cuesta esto. Es que esto es una cosa increíble. Yo no me puedo imaginar una empresa, aquí hablan de gerentes y que la eficiencia y no sé qué. Yo no me puedo imaginar una empresa que tenga 500.000 millones de pesos de pérdida al año, por ejemplo. Eso es imposible, eso es demasiado dinero. Y Transmilenio ha venido perdiendo desde el 2010, siempre el ADN de Transmilenio es el déficit. Pero traigamos las cifras desde el 2010 para no irnos tan atrás. Pierde 14.000 millones de pesos, 30.000 millones de pesos. En el 2014 perdió 60.000 millones de pesos y sigue. Tenemos pérdidas de 738.000 millones de pesos y así. En el 2019, ojo con esto porque estamos hablando antes de la pandemia, ya llevábamos un déficit acumulado de prácticamente 1 billón de pesos. 1 billón de pesos de pérdida. Yo, y la concejal Bastidas probablemente lo recuerda, cuando empezó la pandemia y tuvimos toda esta incertidumbre, pues era una situación que nadie podía prever y que en últimas no es responsabilidad de nadie, yo planteé, lo estudiamos con mi equipo, la posibilidad de una suspensión temporal de esos contratos. Y la alcaldesa no hizo nada. La alcaldesa sabía de este déficit. Hay unos trinos, además, cuando estaba en campaña que criticaba a Peñalosa, después de haberle hecho campaña a la presidencia, ¿no? Pero pues ella cambia de parecer muy rápidamente. Y nosotros propusimos que en lo que duraba la pandemia, que en ese momento no sabíamos si iba a ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, se suspendieran esos contratos, porque las concesiones son, pues algunas les quedan 10 años, muchos años, y no se trataba en ese momento de decirle al privado, un momento, esto se acabó, chao, deme los buses, no, simplemente de suspenderlo por 2, 3 meses, lo que fuera, porque esa era la incertidumbre que había en ese momento. De hacer una renegociación de esos contratos. Ni siquiera renegociarlos. Porque eso es lo que hay que hacer, hay que renegociarlos, pero ni siquiera renegociarlos, suspenderlos por la pandemia, por el estado de excepción. Y eso, pues ni siquiera se tuvo en cuenta porque la alcaldesa decidió dejar la llave abierta. Eso es como si usted deja una llave abierta por la que sale oro líquido. Entonces la alcaldesa la dejó abierta durante 1 año y ahora viene y nos dice que el próximo mes se cierra Transmilenio si no hacemos lo que ella quiere. Eso es simplemente un chantaje. Concejal Bastidas, ¿usted cómo lo ve? ¿Hubo tal vez falta de planeación? Estas medidas que nos está anunciando, que nos está comentando el concejal Carrillo, frente a la falta de gestión tal vez de la alcaldesa Claudia López en la pandemia. No, miren, la pandemia es una guerra biológica y por supuesto tocó al transporte público de la ciudad, que solo pudo andar a 35% de la capacidad que tiene Transmilenio para usarlo. Entonces, eso nos fue dejando unas pérdidas. Y por supuesto hay que recordar que la tarifa técnica versus la tarifa real nunca ha alcanzado para la sostenibilidad del sistema. Otras discusiones que no hemos dado en el Consejo y que hay que darlas es si finalmente vamos a financiar el transporte público en la ciudad, que debe ser una necesidad. Pero hoy, independiente de las equivocaciones, de las mentiras de la alcaldesa, repito, lo que está en juego es el transporte de los bogotanos. Y sí está en un déficit por lo que tuvimos en la época más dura de la cuarentena, que el 35% de la gente se movía, y ahora, porque mucha gente se pasó a la moto, porque mucha gente se pasó a la bicicleta. Ya otra cosa será hacia adelante, que no la veo tan viable porque todo el mundo ha hablado de renegociar contratos y no se hizo. Veníamos, y por supuesto que Samuel dejó aquí una mala huella, empezó mal el zonal. Y otro hueco que tenemos hoy, que no lo hemos hablado, es el del CID provisional. El CID provisional está dejando un hueco y esto tenemos que sí o sí acabarlo, porque Transmilenio le está pagando a los operadores y los operadores le tienen que pagar a quienes tenían buses, porque no podemos estarle pagando doblemente, que es lo que viene pasando con el CID provisional.
La crisis, por supuesto, del sistema de transporte masivo es que necesita una financiación permanente. Y aquí hay unos acuerdos y por eso tenemos que darle sí o sí los recursos al Fondo de Estabilización Tarifaria. Yo no creo que sea capricho de la alcaldesa Claudia López que le aprobemos esos recursos, sino que está en juego y en eso tenemos que ser responsables el transporte de los bogotanos, que llueva, truena o relampaguee, pues montan en transporte público. Ya otra cosa son los costos de operación, porque recuerden ustedes que es kilómetro de viaje lo que se paga. Vaya un pasajero, vayan 64 pasajeros o vayan 100 y pico de pasajeros. Es absurdo pagar así. Usted está diciendo, Pero concejal, que eso es un absurdo. Así está funcionando, así funciona. No funciona, concejal. No, pues es que nunca ha funcionado. Aquí yo lo primero que tengo que recordar es la gran mentira que fue Transmilenio en 1998. En Bogotá había un plan para construir un sistema integrado de transporte masivo con base en un metro pesado, con base en 3 líneas de metro pesado. Eso es una mentira. Eso no es una mentira. Eso está aprobado. Eso tenía COMPES, concejal Bastidas. El COMPES 2999 de 1998 era un COMPES para ese proyecto. Enrique Peñalosa y Andrés Pastrana le hicieron el mayor cambiazo en la historia de esta ciudad y fue cuando cambiaron un sistema metro por unos buses pegados. ¿Y cuál fue la excusa? Dijeron, eso es baratísimo, eso cuesta 10 veces menos, 50 veces menos. Y además dijeron una gran mentira, concejal Bastidas. Dijeron, es autosostenible. Eso dijeron. Dijeron, los metros son deficitarios. En cambio, Transmilenio, eso da plata. Y resulta que todo es mentira. Ellos prometieron construir troncales de Transmilenio a $5 millones el kilómetro. Y hoy estamos construyendo troncales de Transmilenio a $50 millones el Pero el kilómetro. distrito ha dicho, y leía yo al 50 millones. gerente de Transmilenio que dice que no da rendimientos Transmilenio. Ah, porque entonces ahora empezaron a cambiar la pita. Y aquí hay una cosa. Una pequeña parte al concejal Carrillo. Concejal Carrillo, el tema del metro fue una idea. Y la realidad es que no tenemos metro en la ciudad porque el señor Samper, cuando firmó lo de Monserrate, era un acuerdo y tuvo que destinar los recursos para el tema del desastre que tuvimos aquí en el eje cafetero, si usted lo recuerda. Después, claro, el desastre, Transmilenio, pues, primero que todo, concejal Bastidas, pero déjeme hablar, concejal Bastidas. Transmilenio, no, pero ya he hablado bastante, tranquilo. Transmilenio era la reina de la corona, pero se le recuerda que en los gobiernos de Mocus y Peñalosa construyeron más kilómetros que después el gobierno de Samuel, de Lucho, de Petro y hacia adelante. Debíamos tener 388 kilómetros y ¿cuánto tenemos? Es que eso también fue afectando Afortunadamente no tenemos todo eso. Sistema. Y tampoco vamos a tener la ciudad llena de metros. En todas partes del mundo los BRT son importantes y la multimodalidad es también tener buses, es también tener metros. Lo que pasa es que aquí siguen hablando de un metro y de que vamos a tener metros cuando está de por medio el transporte masivo de los bogotanos. Aquí lo que hay es un negocio si tuviéramos gigantesco. los 388 kilómetros sería totalmente distinto. Bueno, y ahora sí ahora permítame no vamos porque a cobrarle nada políticamente a Claudia concejal, y con todas las incoherencias para no dar la plata que le tenemos que dar a los bogotanos. Concejal Carrillo. concejal Bastidas, esto no es mi palabra contra la suya, esto es usted contra la realidad. El mismo Enrique Peñalosa, en un documento que escribió él, un libro que escribió él, que yo lo tengo, además lo voy a plastificar, concejal Bastidas, porque eso es una joya. En ese libro, de su puño y letra, Peñalosa admite que él tomó la decisión de cambiar el metro por Transmilenio, porque es que eso era lo que vendía por el mundo. Eso era lo que vendía. Esa era la idea que llevaba país por país, diciendo que era mejor hacer buses pegados que metros. Y le recuerdo una cosa, concejal Bastidas, el terremoto de Armenia fue durante el gobierno de Pastrana, no durante el gobierno de Samper. Y fue Pastrana el que tomó la decisión de hacer ese cambiazo. Ahí están los COMPES, ahí están los documentos, ahí están los estudios. Pero si quieren nos vamos más atrás, concejal Bastidas. En 1980, la alcaldía de Hernando Durán Duzán contrató unos estudios de factibilidad, no unos estudios chichipatos como los que presentó en estos días la alcaldesa Claudia López para que Duque le diera el COMPES que están amangualados, ¿no? O sea, esto es increíble ver cómo el gobierno uribista le da al Partido Verde un COMPES simplemente para hacer politiquería. En 1980 hubo un estudio de factibilidad, un estudio que se demoró más de un año y que lo hizo Sofretú, que era el nombre en esa época de Sistra, y era un estudio sumamente completo
que hacía que estuviera listo el proyecto para comenzar hace 40 años. Y si aquí no ha empezado el proyecto de la red de metro es porque los buses son un negocio mejor que la cocaína. O sea, es que las utilidades que da este negocio es enorme, y durante los 80s y los 90s, además, los transportadores tuvieron un enorme poder en el Consejo. Lo siguen teniendo. No se nos olvide, concejal Bastidas, que el hijo de Felipe Ríos, el hijo de Ríos Velilla, estuvo sentado en una curul del Consejo, y hay un montón de intereses de estos grandes capitales afectando las decisiones políticas. Y Claudia López es un nuevo capítulo de eso, con unas promesas vacías, como la de la segunda línea de Metro Imaginario, que les digo, la única intención que tienen las promesas de estas líneas no es otra que aumentar los índices de edificabilidad en el POT. Pues vamos a hacer una pequeña pausa. Esto es Zona Franca. Estamos hablando del anuncio del Distrito de Bogotá, que dice que si no se hace esta inyección multimillonaria, Transmilenio podría cerrar en 1 o 2 meses. Ya regresamos. Esto es Zona Franca. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Zona Franca, invitación especial para ustedes para que hagan sus comentarios en las plataformas de Zona Franca de Red Más. Los estamos leyendo todas las opiniones alrededor de este debate que estamos dando hoy aquí en Zona Franca. Concejal Lucía Bastidas, la dejé en punta. Prometí darle la palabra al regreso para que usted hiciera la réplica al concejal. La veíamos riéndose. No, lo que pasa es que en el 1998 habla mucho el presidente Samper, que hizo un acuerdo en Monserrate con el exalcalde Enrique Peñalosa. Pero ese acuerdo era un acuerdo de voluntades, no era nada, nunca tuvo recursos. Y era una idea. Y en el gobierno de Pastrana, que efectivamente fue el tema del terremoto, pues se dedicaron los recursos a ello. Y miren, ahorita la discusión no es si esta ciudad debió crearse sobre la base de metros, de métricos, de Transmilenio. Transmilenio es una realidad que no avanzaron como debía para que tuviera ese tema de amor que le tenían los bogotanos, porque lo dejaron destruir poco a poco. Pero la realidad es que es lo que existe, y vamos a tener la primera línea del metro y ojalá tengamos 2, 3, 4, 5, pero la realidad es que tenemos que trabajar con lo que hay y tenemos que volver a hacer de Transmilenio una empresa importante para los bogotanos en calidad del servicio. Hoy la discusión es 2,5 millones diarios de viajes, necesitan el espaldarazo del Consejo de Bogotá, que es quien aprueba los recursos para el Fondo de Estabilización Tarifaria. Repito, la discusión debe ser hacia adelante. ¿Vamos sí o no a subsidiar el transporte público en Bogotá, que en cualquier parte del mundo que fue afectado, no solamente en Bogotá, sino en Nueva York, París, y los buses y la multimodalidad, y lo sabe Carlos, que es un hombre tan viajado, que existen en todas partes los buses, que existen los metrocables, que existen los metros, pero aquí no tenemos metro y no podemos seguir soñando cómo hubiera sido si tuviéramos metros o cómo sería cuando tengamos metros. No, la realidad es que hoy Transmilenio va a servir para alimentar la primera línea del metro de Bogotá, que es la única real que tenemos, y ojalá podamos avanzar en los estudios y diseños de la segunda línea. Pero lo cierto es que hoy, señores bogotanos, ustedes que se mueven en transporte público, el Consejo de Bogotá va a aprobar esos recursos porque ustedes lo necesitan. Ya las discusiones las daremos en presupuesto a finales de año para ver qué vamos a tener, pero recuerden que renegociar los contratos lo han planteado muchos exalcaldes, pero no ha sido posible. Si hay voluntad política, el Consejo va a apoyar, pero eso no es tan fácil como decir, hagamos un otro sí, que el otro sí que hizo Enrique Peñalosa para acabar con ese déficit que tenía el sistema integrado de transporte, que hizo mal y que empezó mal Samuel Moreno, pues se hizo con el otro sí, pero eso costó. Y así no nos guste, querido Carlos, nos toca acabar con el CID provisional y seguir avanzando en la 68, en la 13, en la Cali y en la primera línea del metro que dejó lista Enrique Peñalosa. Usted menciona 2 capítulos dolorosos. Uno, yo creo tal vez, y me perdonan la expresión porque puede sonar un poco fuerte, las mentiras de los mandatarios que desde hace 70 años aproximadamente estamos hablando de la construcción del metro para Bogotá, y bueno, el oscuro capítulo del carrusel de la contratación. La escucho muy convencida, concejal Bastidas, y quiero preguntarle, concejal Carrillo, si hay esa voluntad en el Consejo. ¿Cómo está el ambiente? Porque mañana arranca la discusión.
No, mañana es la votación. Mañana es la votación, la discusión ya se cerró y le recuerdo una cosa ya que habla del SITP. Durante la discusión llegaron unos propietarios del SITP, parquearon sus buses alrededor del Consejo y empezaron a gritarnos desde afuera exigiendo que se les diera la mano. Porque aquí la discusión, concejal Bastidas, no es si se subsidia o no el transporte. Yo estoy completamente de acuerdo con que se subsidie el transporte, pero que se subsidie a las personas que lo utilizan, que se subsidie a los pequeños y medianos transportadores, no a los cacaos que se enriquecen en estas proporciones. Es que vean estos números, estos debates hay que darlos con cifras. En el 2020, los desembolsos que hace el distrito al Fondo de Estabilización Tarifaria es un poco complicado y no tenemos mucho tiempo para explicarlo, pero hay una diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa que paga el usuario. El pasaje en Bogotá es un pasaje muy caro para la región y para la realidad de la economía. Un pasaje en Quito, que pues es un país vecino similar, cuesta una cuarta parte. En México, el Transmetro ese que les vendió Peñalosa allá en México, también para sabotear el desarrollo de los metros, en México cuesta algo así como 600 pesos, 700 pesos. Aquí la gente tiene que pagar 2.500 pesos por un servicio malo, ineficiente, poco confiable, contaminante, con todos los problemas que todos los bogotanos que me están viendo y que usan Transmilenio saben de qué les estoy hablando. Y a pesar de eso, nosotros tenemos que hacer desembolsos de este nivel por las utilidades que le pagamos a los privados. El primer desembolso, el año pasado, antes de la pandemia, fue de 283.000 millones de pesos, solamente para cubrir la avaricia, para saciar el apetito de los operadores privados. Después hay un pago de 20.000, después en marzo, antes de que sufriéramos los efectos de la pandemia, hay otro pago de 158.000 millones de pesos. Después hay otro pago de 208.000 millones de pesos. Después, el quinto pago es de 438.000 millones de pesos. Es de este nivel la vena rota. Este año, ya le hemos entregado, entre el año pasado y este año, ya le hemos entregado prácticamente 2 billones de pesos a ese fondo, a esa vena rota. Y ahora la alcaldesa viene y nos dice, mis corazones, necesito 1 billón más, así, casual. ¿Y de dónde va a sacar el billón? Porque es que esto es gravísimo, concejal Bastidas, y yo creo que usted en esto no me va a dejar mentir. El 75% de los recursos que hoy está pidiendo la alcaldesa Claudia López son de deuda. Es decir, no solamente vamos a pagar esa plata, sino los intereses. El Consejo, yo voté en contra, por supuesto, yo no apruebo este tipo de exabruptos, le aprobó casi 11 billones de pesos de cupo de endeudamiento. La alcaldesa solamente ha conseguido hasta ahora un crédito de 1 billón de pesos, lo contrajo en dólares. Imagínese usted, María Camila. O sea, no toman un crédito en pesos, sino lo toman en dólares, que eso nos somete a la variación impredecible de la moneda. Por supuesto. Usted habla de la alcaldesa Claudia López. Fiscal. Yo quiero que escuchemos justamente lo que dijo esta semana cuando salió a distintos medios de comunicación a hacer este anuncio a los bogotanos. No hay plan B. El plan B, el plan A, el plan H y el plan Z es subsidiar con una parte del cupo y con impuestos generales que ya pagamos todos los bogotanos, el transporte masivo de Bogotá, para que Bogotá pueda seguir yendo a trabajar, yendo a estudiar y yendo a vacunarse y al médico. Concejal Bastidas, dice la alcaldesa que no hay plan B en esta crisis que ella anuncia de Transmilenio. ¿Cuál sería el plan B si mañana en el Consejo de Bogotá no se aprueban estos recursos? No, pues yo comparto con la alcaldesa Claudia López que plan B no hay. Aquí no estamos en una clase académica de cuál sería el ideal de que hace 70 años hubiéramos tenido metro, no. La realidad es hoy que Bogotá tiene el Consejo de Bogotá que darle la mano a los que usan el transporte público. Yo también he criticado, Carlos, de que parte de esos recursos sean de deuda. Por supuesto que sí, pero hay que tomar decisiones dolorosas. ¿A qué le quitamos recursos? ¿O cómo vamos a hacer? ¿O cómo vamos a plantear la solución del transporte en Bogotá? Pero tengan en cuenta, aquí necesitamos también discutir en el Consejo de Bogotá cómo vamos a hacer con fuentes alternativas, así nos den poquita plata.
Por ejemplo, el parqueo en vía, el parqueo fuera de vía, los cobros por congestión. Es que aquí tenemos que buscar fuentes alternativas para ayudar a ese déficit y seguir avanzando en el tema del transporte público. Hoy, la realidad, con todas las diferencias que tengo con la alcaldesa Claudia López, es que no tenemos plan B y eso lo hemos entendido parte de los concejales de Bogotá. No es hace 3 días que la alcaldesa planteó esto, nos entregó un proyecto de acuerdo hace casi un mes y en el proyecto de acuerdo estaba claro que era 1.1 billones de pesos para el tema de Transmilenio. Otra discusión es el nombre, si es rescate social o no, pero aquí el estructural de este proyecto de rescate social, que no debería llamarse así, es el tema del transporte público de los bogotanos. Un día sin Transmilenio, ustedes saben a quién afectan, a la gente del estrato 1, 2 y 3. No es a los ejecutivos, no es a los empresarios, sino es a la gente que sí o sí usa el transporte público. Y miren, el Transmilenio, con todas las críticas que pueda tener, con que no lo han desarrollado, con que han hecho una narrativa de odio contra Transmilenio, tiene carril exclusivo y eso es democrático aquí y en cualquier parte del mundo, el ir en el carril exclusivo. Tenemos que seguirlo avanzando, tenemos que construir la 68, la Cali. Tengo diferencias con que no hayan avanzado con la séptima, pero hoy mi posición de bogotana es apoyar el transporte público y dar mi voto positivo en la Comisión de Hacienda, después de una gran discusión, después de las críticas que hemos tenido, para salvar el transporte público de los bogotanos. Concejal Carrillo, estamos ya llegando al final. Sí. Su posición, ¿hay plan B o no para los bogotanos? Por supuesto que hay plan B. Transmilenio es un servicio público esencial y no se va a parar. Justamente por eso los trabajadores de Transmilenio no pueden hacer huelga. Entonces aquí va a ser un servicio esencial para unas cosas y para otras no. Lo de la alcaldesa, y lo repito nuevamente, no es otra cosa distinta a un chantaje. Ella está generando pánico en la ciudadanía. Ella tendría que tomar recursos si el proyecto no es aprobado y realmente tiene que cumplir con esas obligaciones, tendría que tomar recursos de Transmilenio, recursos asignados a otras cosas. Sí hay, el mismo gerente del Transmilenio aceptó que había cerca de 800.000 millones de pesos que no han sido comprometidos. Es una decisión política. La alcaldesa tendría que detener una cosa para tirar la basura, el dinero a la basura, porque es que eso es lo que hacemos cada vez que se hacen estos desembolsos. Se tira el dinero al caño, no es en la basura, se tira el dinero a los estómagos insaciables de los operadores privados. Pero yo quiero decirle una última cosa a María Camila y concejal Bastidas. Lo que usted dice, concejal Bastidas, que el título, que simplemente que el título, que no es tan importante, eso sí es muy importante cuando se está tramitando un proyecto de acuerdo, porque aquí aplica la misma norma que aplicaría para el trámite de un proyecto de ley. Y en este proyecto, concejal Bastidas, no hay unidad de materia. Y yo lo anuncio aquí públicamente, María Camila y concejal Bastidas. Yo mañana, lo primero que voy a hacer cuando llegue al Consejo es que a mí me den una prueba concreta y seguridad jurídica de que hay unidad de materia en este proyecto. Porque lo que debió haber hecho la presidenta del Consejo, María Fernanda Rojas, era devolver este proyecto a la administración distrital porque no tiene unidad de materia y no quiso hacerlo así. Entonces yo de una vez, para que lo discutan con la presidenta, yo mañana voy a dar toda la discusión hasta la hora que sea para que este proyecto no pase, porque es irresponsable, la irresponsabilidad fiscal de Claudia López, las mentiras de Claudia López y el maltrato al Consejo de Claudia López no pueden terminar en que simplemente porque ya compró los votos, entonces esto se le va a aprobar. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Pero no puede dejar ese manto de duda. Ahora, no estoy hablando de que haya comprado su voto. Si a usted le dicen 10 billones, usted le da 10 billones a Transmilenio, pero no todos los concejales son así. Son el concejal Carlos Carrillo, concejal del Polo Democrático, y la concejal Lucía Bastidas de la Alianza Verde, acompañándonos hoy a decantar un poco esta situación que se va a resolver mañana en el Consejo de Bogotá. Los dos, muchísimas gracias por acompañarnos en Zona Franca. Muchísimas gracias, María Camila. Lucía, un saludo y muy complacido de estar nuevamente en este espacio. Bueno, muchas gracias, un abrazo, espero la próxima estar en igualdad de condiciones desde el estudio. Claro que sí, concejal, será un gusto tenerla aquí. Hacemos una pequeña pausa, esto es Zona Franca, ya regresamos.